Receta número 201 de Python 3. Nos han solicitado que implementemos un servidor RPC, Remote Procedure Call, utilizando XML RPC. Iniciamos con la importación de la clase Simple XML RPC Server. La importamos del submódulo Server del módulo XML RPC. From XML RPC.server import Simple XML RPC Server. Ok. Creemos una clase que va a representar nuestra implementación de RPC. Llamémosla simplemente RPC. Dentro de esta clase vamos a tener unos métodos estándar para poder trabajar con RPC. Indicamos aquí métodos RPC e indicamos get para obtener datos, set para establecerlos. También podemos eliminar. Dentro de esta clase vamos a tener un diccionario que representa clave valor, donde la clave es el nombre de algún dato y la llave va a ser el valor en sí. Entonces también podemos preguntar si existe. Exist. Y obtener todos los nombres de los datos almacenados en el diccionario con keys. Ok, definamos el constructor. Este constructor recibe un argumento que va a ser la dirección del servidor RPC. Dentro definimos el diccionario. Vamos a llamarlo datos e inicia vacío. El servidor, creemos el servidor. Llamemos a la variable servidor. Y aquí instanciamos un objeto simple XML RPC server con dos argumentos, la dirección y también al argumento nombrado a este argumento nombrado allow none le especificamos true. Vale. Vamos a colocar todos esos métodos para la clase que estamos creando. Vamos a decir que determinados métodos como get, set, delete, exit y quit van a ser parte del servidor. Entonces, por cada uno de los métodos en cell.métodos RPC vamos a invocar la función register function para registrar los métodos que tiene esta clase, que ya los vamos a implementar. Register function. Aquí invocamos getAttribute para la clase actual y el método. Este es el método que vamos a registrar como función. Ok, creemos el método get y va a recibir un argumento que va a ser el nombre del dato. Entonces retornamos cell.datos y aquí el nombre de esa llave o el nombre del dato en este contexto. También podemos cambiar el valor de un dato. Escribimos el nombre del dato y el valor que va a ser ajustado. Entonces decimos cell.datos nombre y le asignamos el nuevo valor. Ok. Podemos eliminar. Todos estos métodos que estamos declarando deben corresponder con los que definimos acá. Estos son nombres estándar, entonces es mucho más fácil reconocerlos. Delete. Entonces vamos a especificar qué nombre del diccionario queremos eliminar. Utilizamos el comando delete. Y sobre el diccionario datos vamos a hacer la eliminación de esa llave. Ok. También vamos a comprobar si existe determinado nombre de dato. Def exists. Ese es el otro método. Y aquí pasamos una variable llamada nombre sobre la que queremos comprobar si existe. Entonces preguntamos return nombre in cell.datos. Continuemos con el método keys. Def keys. Y vamos a retornar una lista del diccionario datos con las llaves, con los nombres de las llaves. Ok. Y finalmente un método que podemos llamar iniciar servidor. Este método va a invocar el método serveForever del objeto simple XML RPC server. Entonces decimos acá cell.servidor.serveForever. Ok. Queremos el punto de entrada
para la ejecución de esta aplicación. If name, o sea, el nombre del módulo es igual a main. Ok. Y aquí entonces creamos un objeto RPC de la clase que acabamos de crear y le vamos a indicar que se ejecute en el host actual, por eso dejamos la cadena vacía, y en el puerto 20064. Podemos indicar a través de un mensaje en la consola que ese servidor se ha iniciado. Se ha iniciado el servidor RPC. Ok. Y aquí sobre el objeto RPC invocamos iniciar servidor. Podemos ejecutar Control Shift F10. Aquí tenemos, nos falta. Vamos a enviar esto como una tupla. Se nos olvidaba esa parte, porque a la hora de instanciar un objeto RPC especificamos la dirección, pero Simple XML RPC Server si recibe es una tupla en este argumento, por eso había error. Podemos volver a ejecutar Control Shift F10 y aquí nos dice que se ha iniciado el servidor. A continuación vamos a abrir una consola de Python. Salgamos de aquí el modo presentación y damos clic sobre Python Console. Si no está disponible acá en la parte inferior, vamos al menú View, Tool Windows y seleccionamos Python Console. Listo. Desde aquí de la consola vamos a hacer alguna importación. From XML. Aquí se puede utilizar autocompletado. Utilizamos el submódulo client import server proxy. Ya quedó hecha la importación. A continuación creamos un objeto server proxy y le pasamos dos argumentos. Primero, la URL del host donde se está ejecutando el servidor RPC. http:// localhost y el puerto que especificamos 20064 y además allow none igual a true. Vale, ahí ya se creó una instancia de server proxy. Establezcamos algunos datos. s.set lenguaje y escribamos aquí Python. Creemos otro. Set versión y vamos a colocar por ejemplo 3.7.3. Podemos ver los nombres de los datos que están almacenados actualmente en el servidor. s.keys nos debe devolver una lista con lenguaje versión. Ahí está. Podemos obtener un valor individual por cada uno de los nombres de datos. s.get, por ejemplo, obtengamos la versión. Ahí nos indica 3.7.3. Esos datos los estamos obteniendo del servidor que escribimos ahora. Lenguaje. Ahí nos indica que Python. Podemos, digamos, verificar si un determinado nombre de dato existe. Exits e indicamos, por ejemplo, acá math. Cualquier nombre de dato. Vamos a escribir framework. Tampoco existe, devuelve false. Pero si pasamos, por ejemplo, versión, nos indica que true. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta receta Python y hemos aprendido a crear un servidor RPC, Remote Procedure Call, utilizando el submódulo server, específicamente la clase Simple XML RPC Server. Especificamos también un conjunto de métodos estándar para trabajar sobre esta API basada en RPC. Los métodos get, set, delete, exit y keys. Hasta la próxima.